¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Este es nuestro encuentro semanal sobre las informaciones que pasan exclusivamente en el ámbito parlamentario, pero también que trasuntan un poco más allá. Como en los últimos días ha ocurrido este feriado nacional del 24 de marzo, recordando lo que ha sido el inicio de la última dictadura militar hace 46 años. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte, por supuesto, toda la actualidad en el marco de la actividad parlamentaria, un poco en la escena nacional y un poco también en el ámbito provincial, con algunas resoluciones, con actos, declaraciones y en la escena nacional, en el Senado, con algunas modificaciones del Consejo de la Magistratura que también van a ser parte del desarrollo del programa. Hablábamos al comienzo sobre lo que ha sido este 24 de marzo y especialmente los actos recordatorios que han sido públicos y notorios a través de los distintos medios de comunicación, de lo que fue una fecha que marca a fuego la historia reciente de la República Argentina, una dolorosa historia que nadie quiere volver a repetir. Preguntamos a los legisladores que también tuvieron diversas voces en el ámbito parlamentario, legisladores provinciales, sobre esta fecha. ¿Cuál es el significado que ellos le encuentran cada 24 de marzo de hace 46 años? Sí, bueno, la verdad que seguramente estaremos cumpliendo también con algunos actos en conmemoración, en recordar una fecha tan trágica para nuestra historia, a 46 años del nunca más, a 46 años de lo que fue la última dictadura cívico-militar en nuestro país. La verdad que momentos que tienen que ver con nuestra historia, pero que esperamos que no se repitan, ¿no? Por supuesto, estas fechas son importantes para recordarlas, importantes para generar conciencia, importantes para valorar nuestra democracia, para valorar la libertad de expresión, para valorar la libertad misma como ser humano, porque en esos momentos, lamentablemente, ese tipo de derechos no se podían gozar. Desde la legislatura siempre se lo recuerda en particular esta fecha, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy tenemos un día de sesión en donde siempre, bueno, tenemos proyectos presentados, declaraciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con mantener vigente esta fecha tan importante. Hoy estaba leyendo en donde se están por hacer visitas guiadas a lo que es el Regimiento 9 aquí en la capital, precisamente un lugar en donde se ha tomado como en su momento como centro clandestino de tortura y demás, y bueno, está bueno ese tipo de cuestiones porque hace que la memoria se mantenga fresca y estas cuestiones se mantengan vigentes para que no se repitan como lo decía anteriormente. Estamos recordando una época oscura del país, una época donde mucha gente la pasó mal, mucha gente no pudo expresar sus ideas, no pudo trabajar, perdió su libertad, mucha gente perdió la vida. Entonces es importante cada tanto recordar a los jóvenes, recordar a la gente, porque hoy por ahí vos decís que protestan, descreen de la política, que se vayan todos, es muy común escuchar, y sin embargo esa gente no vivió la época del proceso militar, no sabe lo que es eso. Entonces es una buena oportunidad como para recordarles y contarles, sobre todo que tenemos todavía gente que vivió esa época, que pueden contar su experiencia y contarnos cómo fue, cómo vivieron y por qué es tan importante la democracia en nuestro país, como ser humano y como gobierno y como Estado. Decimos una cosa que es fundamental: memoria, verdad, justicia no es revancha, no es venganza, no es quedarnos en el pasado, no es ser Locke y mirando para atrás convertirnos en sal, sino es mirar el pasado con un sentido de memoria para cuidar el futuro, porque lo que no queremos nunca más es que se repita lo que vivimos, que es esa violación sistemática de los derechos humanos. Y también memoria y verdad y justicia significa evitar cualquier resignificación que el poder o los poderes fácticos puedan querer pretender darnos de un sentido o cambiarnos el fin que tuvo esa situación. ¿No es un hecho del todo ya superado esto? No. Esto tenemos que cuidarlo siempre. Recién decía, un amigo fue a Boston ahora, miró una cuadra, hay 6 monumentos de vidrio como si fuera un ascensor enorme, 6, en los 6 campos de concentración con todos los números de los judíos que fueron muertos en los campos de concentración y un gas que salía. Eso no es venganza, eso es memoria. Los judíos tienen lo que ellos llaman la memoria porque
una cosa, no se puede matar dos veces una persona, uno cuando se la mata y otra cuando se la olvida. Por eso la memoria es evitar construir un genocidio nuevamente. Ya involucrándonos en lo que el Parlamento Provincial de Corrientes deja, y una novedad que es el proyecto de paridad de género, que una vez más llega desde el Ejecutivo e ingresa a las cámaras. Conversamos con el presidente de la Cámara Alta y vicegobernador de la provincia, Pedro Brayar Bocar, que refiere al tratamiento de este proyecto y las posibilidades que tiene finalmente de ver la luz. Sí, efectivamente, han ingresado dos proyectos. Yo tengo acá en mis manos el que ingresó por el Senado y tengo entendido que ingresó otro por la Cámara de Diputados, además de que ya había uno. Pero no había problema con el ingreso del nuevo proyecto porque ya habían pasado los 2 meses, que es el plazo mínimo que establece la Constitución para evitar que otro proyecto se presente en la misma materia. Pero bueno, lo importante es que se genere el debate. Este es un año apropiado para este tipo de decisiones porque al no ser un año electoral la cuestión es mucho más tranquila y no está influida por lo que es el debate electoral, ¿no? Teniendo en cuenta que los números, el oficialismo tiene números holgados en las dos cámaras, ¿eso facilitaría y propendería que sea solamente una discusión interna dentro del frente gobernante? Sí, yo creo que habrá que ver los proyectos. Yo conozco el del Senado, no conozco el otro, pero supongo que se pueden compatibilizar, para eso está la tarea en comisión. Sí. ¿Y cuál es su postura? ¿En todos los poderes o solamente en la cuestión parlamentaria? No, tengo que verlo. Yo, en principio, soy coherente con lo que voté en el Senado. En el Senado claro. Nosotros votamos en los partidos y en el Poder Legislativo. Sí. Porque no estoy adelantando opinión, porque además yo no soy legislador, no nos olvidemos, y no puedo adelantar una opinión en este tema. Pero yo en principio me inclino por lo mismo que voté cuando fui senador nacional. O sea que en principio su postura sería que esté como el proyecto del Ejecutivo remitido en diputados. Sí, si es que ese, porque no lo conozco, reitero, no lo conozco. Sí conozco el que ingresó por acá. ¿Este será un tema que se puede desarrollar en el corto plazo? Digo, tener una definición sí o sí en este año. Seguro, yo creo que sí. Creo, es más, según me dijeron, habría ahora en la sesión de diputados alguna moción de privilegio para tratos, moción de preferencia. ¿Para el corto plazo? Sí, en corto plazo tratarlo, sí. El proyecto en sí lo remitió el Poder Ejecutivo Provincial y habla paridad de género y representación política en las cámaras de senadores y diputados. ¿Qué quiere decir? Que deberá ser uno y uno, un hombre y una mujer y un hombre, en cada uno de los cargos a ser electos dentro del ámbito parlamentario. Albana Rotela, diputada del Partido Popular, esta era la opinión que vertía sobre este proyecto. La verdad que yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, lo he estado desde siempre. Nosotros tenemos una legislación nacional que ya está funcionando, que cuando votamos nuestros legisladores nacionales, votamos con paridad de género. Pero resulta que venimos a la legislatura provincial y nuestros diputados y senadores todavía las mujeres tenemos ese cupo o ese techo, también le digo yo, del 30%. Así que yo creo que es por tercera vez ya que el gobernador está enviando a la legislatura el proyecto de paridad de género y bueno, en lo que a mí respecta estoy de acuerdo y es más, hoy voy a plantear incluso una preferencia para el tratamiento del proyecto. Diputada, pero este proyecto solamente habla del Parlamento. Hay un proyecto en el Senado que habla de los 3 poderes. ¿Su opinión cuál es? ¿Solamente la cuestión parlamentaria o la cuestión de los 3 poderes? Yo lo que creo es que tenemos que avanzar en algo. Tenemos que avanzar en algo. Si no somos capaces siquiera de avanzar en un poder que es el poder legislativo, con mucho menos razón vamos a poder avanzar en todos los otros. Quien también se refirió a esta cuestión del proyecto que llega del Ejecutivo, que va a ser tratado por el Legislativo y que busca regular la participación de distintos géneros de manera igualitaria, es Walter Chávez, ex intendente de Bellavista y flamante diputado provincial. Se expresa también sobre la cuestión. Justamente hoy estuvimos en una reunión con el bloque, estamos totalmente de acuerdo, era algo
los diputados que ya han estado el año pasado, han analizado los distintos proyectos, bueno, por ahí comparando las distintas realidades que se dan en relación a lo que fue ese proyecto con este por ahí tiene una forma más simple de manejar la cuestión, específicamente en lo que se refiere a la paridad de género en el ámbito legislativo, es decir, solamente habla de eso. Sabemos que hay otro tipo de proyectos, así que creemos que va a tener un desenlace favorable, o por lo menos eso es lo que pensamos como bloque inclusive. ¿Solamente ámbito parlamentario? Digo, porque también hay un proyecto en el Senado que habla de los tres poderes. Claro, por lo que se comentó también, hay ese otro proyecto. En lo personal desconozco cuál es el tenor de la misma, pero hablando exclusivamente del proyecto que ha ingresado hoy a la Cámara, se refiere a esa cuestión. Usted fue 2 años intendente en Bellavista. ¿Cómo se maneja? ¿Esto también cae para los consejos deliberantes? No. En este caso el proyecto no habla de la cuestión de los municipios, principalmente, y teniendo en cuenta que los municipios son autónomos respecto a eso, pero cabría la posibilidad que los municipios se puedan adherir una vez llegado a ser ley. Los municipios podrían adherirse a esta cuestión. En cuanto a lo que tiene que ver los plazos, los tiempos, ¿en qué tiempo piensan ustedes que se avanzaría? Nosotros, por eso hoy en la labor parlamentaria lo vamos a plantear. La idea es poder trabajarlo inmediatamente y darle resolución lo más rápido posible. El término inmediato que decía recién el diputado Chávez es 2 sesiones. 2 sesiones y la Cámara de Diputados va a estar tratando este tema. ¿Dónde está parte de la discusión? En el Senado ingresó un proyecto presentado por el senador Colombi respecto de la paridad de género, pero en los 3 poderes del Estado. El proyecto presentado por el Ejecutivo es solamente en el ámbito del Parlamento, senadores y diputados. Esa es la diferencia de los 2 proyectos que todavía tienen estado parlamentario en la legislatura correntina. Silvia Galarza es diputada del Partido Autonomista y esta era su opinión sobre este tema. Uno de los temas que ingresan hoy a la legislatura, que van a tomar estado parlamentario, y la verdad que es un lindo proyecto hoy en día para ponernos a trabajar no solamente como mujeres, sino como sociedad, porque si bien sabemos que hoy estamos peleando por la igualdad de género, por todo, por ahí a las mujeres nos cuesta mucho avanzar en terrenos donde normalmente por una cultura social siempre es ocupado por los hombres. Yo soy partidaria y pienso que quiero que me pongan en un lugar por la capacidad, no por el cupo femenino. Pero hay veces que realmente hay que poner una ley para darle impulso a estas cuestiones, así que es un lindo tema que vamos a tener para tratar en el recinto estos días. En la Cámara de Diputados ingresó este proyecto, pero por el Senado hay otro proyecto el cual establece los 3 poderes. ¿Su opinión, los 3 poderes o tiene que avanzar como plantea el Ejecutivo primeramente por el ámbito parlamentario? Sí, al tratar es mi criterio que se podía ya avanzar en todos los ámbitos electivos del poder, o sea, el Estado. Para mí, al hacer, ya tendría que ser todos los cargos electivos en los 3 poderes. Sería una buena manera de empezar a generar una igualdad, pero bueno, analizaremos con los pares y veremos si por ahí, porque también una cuestión son los papeles, la ley, pero otra cuestión es la implementación, la practicidad en la implementación, o sea que habría que analizar todas esas cuestiones. Pero si se puede hacer ya con los 3 poderes del Estado sería buenísimo. Políticamente hay plafón, digo, porque también los últimos 4 años se han presentado proyectos de similares características y no han logrado avanzar. Pero hoy es otra legislatura, hay otros integrantes, otras cuestiones. Ya el Partido Autonomista que no tenía representantes, hoy tenemos 2 representantes, o sea que estamos hablando en otro terreno, o sea que es cuestión de conversar, analizar, estudiar y avanzar. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a una discusión que tiene que ver con la composición del Consejo de la Magistratura a nivel federal. Este órgano, creado a través de la última reforma constitucional, lo que se dedica a hacer exclusivamente es la designación de jueces. Busca este órgano es la postulación de los jueces para que después el Senado dé el acuerdo o no, y además también está a cargo de la administración económica de todo el Poder Judicial Federal. Por eso es tan importante, y la Corte no solamente decidió que la última ley era inconstitucional, pidió una nueva ley, emplazó para que no pase el mes de abril y salga una nueva ley sobre este tema, o sino que entre en vigencia
la ley anterior. Comenzó esta discusión en el Senado de la Nación. El ministro de Justicia es Martín Soria y esta era parte de su ponencia ante los senadores. Hoy, lamentablemente, el Congreso de la Nación, esta Casa del Pueblo, está obligada a legislar bajo presión. Lamentablemente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo que todos conocen del 16 de diciembre del año pasado, 2021, este fallo, sin lugar a dudas, es una extorsión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Y que lamentablemente este fallo de la Corte Suprema pone en jaque la división de poderes. Y nuestro objetivo, el objetivo del Gobierno, del Poder Ejecutivo, básicamente es evitar esta amenaza, esta extorsión con tiempo, esto como una bomba cargada en la mochila que tenemos dentro de las próximas semanas, poco menos de 4 semanas. El próximo 16 de abril puede ocurrir una tragedia institucional para la Argentina, como es la parálisis del Consejo de la Magistratura, la parálisis del órgano que está llamado a administrar no solamente el presupuesto, sino a administrar el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura comience a funcionar de una manera más armoniosa, más dinámica, y que logre en definitiva cumplir con su principal objetivo, que es cubrir todas las vacantes existentes en el Poder Judicial, cubrirlas a tiempo. Y obviamente, además de darle más dinamismo, más equilibrio, obviamente también incorporar necesariamente, después de tantos años, la indispensable perspectiva de género. Y ya no una perspectiva de género, sino directamente la paridad de género en su composición. El presidente de la Corte Suprema de Justicia se ponga también al frente como presidente del Consejo de la Magistratura no solamente es inconstitucional, no solamente es totalmente ineficiente, sino que además es totalmente antidemocrático. También en el marco de esta discusión respecto a las modificaciones que pueda haber en los integrantes y las formas del Consejo de la Magistratura, el diputado nacional por la provincia de Formosa, Carvajal, se refirió al tema, un hombre que conoce la justicia y que se refería a la cuestión de esta manera. Yo tengo algunas reservas con el fallo de la Corte, me parece que fue a destiempo, porque si un tema tiene semejante gravedad como para declarar la inconstitucionalidad, debió haberse resuelto mucho antes y se tardaron años en resolverlo. Creo que la puesta en vigencia del régimen anterior es por lo menos inédito, no es algo que haya sucedido antes, pero no me atrevería a decir que un fallo de la Corte es inconstitucional. Pero digo, sacando esto, me parece que la verdad es que la discusión que se está dando en el marco del Senado va a llegar a un punto muerto, porque no son en definitiva, si miramos bien, y hoy leía una comparación, los proyectos del Ejecutivo y lo que ha presentado Juntos por el Cambio no están tan lejos. La diferencia central son algunos detalles en cuanto a la elección que son importantes, como puede ser quién elige el representante académico. En esto claramente el mecanismo de la designación por el Consejo Interuniversitario ha sido una muy mala decisión. Ahora, la discusión central parece estar centrada en si la Corte participa o no participa en el Consejo. Yo sobre esto tengo postura personal que antes la compartían muchos y ahora no sé por qué ha surgido un nuevo consenso de que la Corte tiene que estar. Para mí claramente la Corte no tiene que estar, como tampoco tienen que estar los senadores y como tampoco tiene que estar el Poder Ejecutivo, porque ellos ya intervienen en otros momentos de la designación. En el Congreso, en el ámbito del Senado, diversos especialistas fueron hablando sobre este tema. Uno de ellos es el constitucionalista Daniel Sapsay, interrogado por el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eduardo Vichy. Esto era lo que decía. ¿Cuál usted cree que ha sido el motivo por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado, como usted dice, tarde pero para bien, este fallo declarando la inconstitucionalidad? Porque
desde el 2006 hasta esta fecha, evidentemente ha convivido con un sistema que evidentemente ha sido, ¿cuál cree para usted que ha sido, qué pasó en el medio en este camino que se demoró tanto? Mire, senador, en realidad el retraso fue de 5 años, que igual es muchísimo, ¿no? Como explicaba el doctor Víctor. Pero no hay duda que es muchísimo. Pero yo voy a decir lo que he dicho muchas veces, aunque no le caiga simpático a la Corte. Desgraciadamente nuestros jueces son muy tiempistas. Miran dónde está el poder y en función de eso van, como la expresión americana, son mercurials. Veo que el mercurio salta. Es un gran vicio de nuestro Poder Judicial, que tiene mucho que ver con lo que desgraciadamente tenemos como tradición desde la colonia hispánica, la monarquía absoluta, y que lamentablemente todavía no hemos logrado superar. Pero afortunadamente en la Corte Suprema creo que ya desde hace un tiempito se ha puesto los pantalones largos y se decidió empezar a controlar. Y marco ciertos fallos que a mi modo de ver son claves porque son clases de derecho constitucional. Y refiero al tema, al caso Pharmacity, al caso supermercado chino y al caso de la presencialidad de los alumnos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los colegios. Y todos esos fallos hablan de un cuerpo que ha marcado la Corte Suprema de verdadero control y de fuerte revitalización del federalismo, de la descentralización y sobre todo de la idea del control, como es la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Aún con un presidente imperial como Trump, sus mismos jueces que nombró no permitieron que se pudiera declarar nula la elección de Biden en algunos lugares, porque eso iba contra lo que la Constitución decía. Los mismos que él designó, para ver las diferentes culturas. Y tenemos que ir a eso, porque entonces sí vamos a tener una república, sí la Constitución va a estar vigente, y si no vamos a tener algo raro, un engendro que es pseudo constitucional, que a veces pareciera que sí, a veces pareciera que no, pero que hay una tentación desde el Poder Ejecutivo de ser un primus inter pares y destruir los otros poderes. Eso tiene que terminar en la Argentina si queremos vivir en libertad. Un año donde el Parlamento va a tener un notable protagonismo, así lo viene marcando desde el inicio prácticamente. Exactamente, con características únicas y un poco configurando este tablero político que se viene restableciendo y que nos tiene a todos atentos para ver las lecturas y los impactos que puede tener en otros poderes del Estado, lo que resuelva finalmente el Parlamento, Daniel. Todas las semanas vamos a intentar llevarle una suerte de resumen de lo más importante que está ocurriendo en el Parlamento, no solamente local, sino también especialmente a nivel nacional. Nuestro punto de encuentro aquí todos los viernes a partir de las 19:30. Gracias, Julián. Gracias, Daniel.